Hola, buenas tardes, profesora. El día de hoy yo le voy a hablar sobre la neuroeducación. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es la neuroeducación. Es una disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la educación y la neurociencia, donde educadores neurocientíficos desarrollan disciplinas como la psicología, la neurociencia, la educación y la ciencia cognitiva. ¿Qué es la neuroeducación? Es producir una mejora en los métodos de enseñanza y en los diferentes programas educativos. Para entender un poco mejor este tema, ahora voy a hablar sobre los antecedentes de la neuroeducación. Desde la antigüedad, en la época de Grecia ya se hablaba de la neurociencia. Encontramos a Hipócrates, que fue uno de los primeros en considerar que el corazón no podía ser la base de todos nuestros sentimientos ni pensamientos, sino que se encontraban resguardados en nuestro cerebro. Años más tarde, en el siglo XVIII, Descartes hace un aporte importante, pues dio a conocer su postura dualista y con ella empieza a darle importancia a los procesos mentales en el comportamiento. Es necesario comentar al neurólogo Paul Broca, quien empieza a reconocer las lesiones del hemisferio izquierdo son las que tienen consecuencias en el habla, por lo que se reconoce hoy al área Broca como una de las áreas encargadas del procesamiento del lenguaje a nivel cerebral. En el año de 1970, Sperry demostró que el hemisferio derecho era superior al izquierdo en cuanto a funciones espaciales y que este mismo era deficiente ante tareas verbales. En la época moderna, la neurociencia es retomada como un conjunto de ciencias que estudia el sistema nervioso, principalmente como la actividad cerebral. Se relaciona con la conducta y el aprendizaje. En el año de 1988, Gerard Price, un profesor catedrático de didáctica, propuso que se llevara a cabo una disciplina basada en la investigación cerebral y en la pedagogía. A esta se le denominó neurodidáctica, lo cual involucra el funcionamiento del cerebro y la intervención de procesos neurobiológicos en el aprendizaje, con el fin de aportar el fortalecimiento en estos procesos. El descubrimiento más novedoso en educación es la neuroeducación o la investigación del cerebro. Uno de los mayores beneficios de la neuroeducación es gestionar las emociones. Es enseñar a las personas a identificar qué tipo de emociones están sintiendo para no reaccionar impulsivamente y así poder dar una respuesta más acertada. La gestión de las emociones tiene que ser utilizada para potenciar el aprendizaje. Y otro de los beneficios de la neuroeducación es la identificación de las causas neurológicas que se pueden relacionar con el fracaso escolar. La dislexia y otros trastornos del aprendizaje dificultan la evolución del aprendizaje de los alumnos. Saber que la neuroeducación nos enfoca a mejorar las estrategias del desarrollo educativo y los procesos de enseñanza, estableciendo un puente entre la neurología y las disciplinas que engloban a la educación. Ahora vamos a hablar sobre la comparación de la neuroeducación con la educación tradicional. El modelo de enseñanza tradicional ha quedado relegado respecto a las nuevas tendencias en educación, ya que surge la necesidad de buscar alternativas educativas que mejoren los procesos de enseñanza y de aprendizaje, más allá de la simple memoria y repetición de contenidos. Método que no da herramientas a los individuos para enfrentar el mundo que los rodea, ni mucho menos cambiarlo positivamente, es decir, no da aprendizaje significativo en el estudiante, por lo que la neuroeducación surge como una respuesta a esta coyuntura educativa, mostrando cómo a través del conocimiento del funcionamiento cerebral se logran mejores y mayores aprendizajes. Es por ello que al conocer cómo aprende el cerebro y cómo favorecer el aprendizaje en el aula, toma relevancia en estos tiempos donde se buscan alternativas novedosas y exitosas en el campo de la educación. Algunos de los ejemplos de la diferencia entre la neurodidáctica y la escuela tradicional en el tema de la comunicación. La educación tradicional es unidireccional y la neurodidáctica es multidireccional. Respecto a los contenidos, en la escuela tradicional
la información es un entrenamiento de procedimientos y en la neuroeducación es un entrenamiento de competencias. En la arquitectura del aula, en la escuela tradicional se trabaja por competición y sujetos individuales, y en la neuroeducación el trabajo es cooperativo, neuronas espejos y comunidad de aprendizaje. Respecto a las tareas, en la escuela tradicional se trabaja por medio de repetición y en la neuroeducación a base de entrenamiento de funciones y operaciones mentales y resolución de retos. En el tema de las memorias, en la escuela tradicional son no significativas y en la neuroeducación son significativas. Y para finalizar, respecto a la evaluación, en la escuela tradicional se basa en repetición de la información como un fin y en la neuroeducación se basa en transferencia de información en conocimiento y como un diagnóstico.